Buenas tardes, nos presentamos. Mi nombre es Ana Paola de la García. Montserrat Alejandra Medina Ceja. Andrea Guadalupe Gómez. Y Lucía Hernández Hernández. Somos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de primer semestre. Y hablaremos de nuestro proyecto final de la materia de Relaciones Internacionales. Echaremos un chismecito sobre la biografía de Napoleón Bonaparte y sus acontecimientos. Acompáñenos. Bienvenidos al chismecito sobre historia, una manera divertida de aprenderla. El día de hoy les presentaremos la vida de Napoleón Bonaparte y comenzamos con Lucy. Ella nos dará una pequeña reseña de lo que hizo en su vida. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla en el Mediterráneo. Su familia era de descendencia alemana. Su madre, Leticia Ramolino, que inculcó las buenas costumbres y la educación. Su padre, Carlo Bonaparte, fue un abogado y diplomático. Se incorporó a la corte de Luis XVI en Versalles, pero embargándose en una serie de empresas. Por ello perdió gran parte de su fortuna. Murió a la edad de 38 años, dejando a su esposa e hijos. No, sí, totalmente interesante lo que me acabas de contar. ¿Me podrías decir ahora sobre su nivel educativo? ¿Qué educación tuvo a lo largo de su vida? Pues mira, Napoleón estudió en escuelas de alto prestigio. Al cumplir 11 años, su padre lo ingresó a la escuela de Brittany. Esta es una academia militar. Sin tener la edad aún adecuada, fue promovido de discípulo a trasladarse a la escuela de París, donde su talento fue evolucionando. Imagínate, a la edad de 17 años fue nombrado subteniente y un año después fue nombrado teniente de la misma. En el año 1792 ascendió a capitán. Como dato interesante, cuando Napoleón era joven tuvo que huir de la isla de Córcega debido a las tensiones políticas en dicha isla. Esos conflictos tenían diferentes facciones políticas. Algunos apoyaban a Francia y otros a la independencia de Córcega. Marcó el comienzo de una serie de eventos que llevaron a Napoleón a embarcarse en la carrera militar y política de Francia. Andy, si bien hemos escuchado que Napoleón fue una persona muy ojo alegre, ¿nos puedes hablar un poquito sobre por qué se rumoreaba eso? Sí, totalmente, en eso no te equivocas. Napoleón fue una persona muy ojo alegre. Y bueno, aquí es donde se pone muy interesante esto porque es un chismecito sin duda alguna muy interesante. En primera, Napoleón se casó 2 veces. Su primera esposa fue Josephine de Beaumont, con quien se casó en 1796, pero lamentablemente este matrimonio se acabó en 1809. Josephine era una socialite parisina y su segunda esposa fue María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria, o sea, no se fue con cualquier cosa, él le quiso tirar a lo alto. Este matrimonio empezó en 1810, pero duró muy poco, mucho menos que con Josephine. Dio final en 1814 después de su caída. Napoleón después de esto no tuvo cabeza para mantener la relación sin duda alguna y María Luisa regresó a Austria con su familia y después se casó con el archiduque Francisco Carlos de Austria en 1821. O sea, ni siquiera vivió el duelo, no pasó absolutamente nada. No quiso perder el tiempo. Y bueno, esto contribuyó a la estabilidad financiera de la familia Bonaparte, sin duda alguna. Por otro lado, Bonaparte enfrentó dificultades financieras significativas después de su abdicación final y a su pérdida del poder, lo que concluyó la confiscación de muchos de sus activos y propiedades, claramente. Para ese entonces, en estas fechas, yo tengo algo muy importante que decirles. ¿Saben ustedes que para 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón solo tenía 19 años? Intervino en la lucha mostrando desde ahí su genio militar con el que iría elaborando de ahí en adelante para ascender en su carrera política, pero pues le sirvió al ejército francés en la revolución. Se unió entonces al bando de rebelde. Todos sabemos que generó muchos problemas, que Napoleón era de estar peleando. Entonces, pues uno de sus mayores triunfos fue estar ahí a principios de la revolución. Entonces estaba súper chico cuando se empezó a involucrar en los conflictos, política.
Monse, ¿nos podrías comentar cómo fue que se convirtió en cónsul? Sí, primero quiero recalcar que a Napoleón se le subió un poquito como el éxito, entonces él se creía pues imparable. Y pues el 11 de noviembre de 1799 fue nombrado primer cónsul de Francia y a partir de ahí pues nadie ya lo pudo parar. Su principal objetivo pues en realidad era solo molestar. Y en la última etapa de la revolución se instaló en Francia el directorio, pero sus miembros fueron muy malos y corruptos que llevaron a Francia a la quiebra. Entonces el directorio, para solucionar los problemas, le dio más poder al ejército y así tener a los militares de su parte. Y pues había un militar, en este caso Napoleón, justo en la etapa, Napoleón regresó a Francia, pues muy presumido se podría decir, y por sus gloriosas campañas en Italia y en Egipto. Entonces el directorio le pidió ayuda para impedir la revolución interna en Francia, lo cual Napoleón aceptó y así fue que se sumó al golpe de estado el 18 de Brumario. Entonces el 18 de Brumario el consulado de Francia acabó con el directorio y un día más tarde, en este caso el 11 de noviembre, fue nombrado primer cónsul. Ana, ¿me puedes decir qué le pasó a Napoleón en un año fuerte como lo fue en 1884? Justo, ¿eh? Qué bueno que tocas esa pregunta. Algo bueno e importante, súper relevante, que le pasó a Napoleón en 1804 fue más que nada que su coronación, vaya. Fue coronado como emperador en la Catedral de Notre Dame. Se ha convertido en un general victorioso, según para esos años. Ya veremos qué pasa después. Pues convertido en líder de Francia, más que nada. Algo pequeño, algo sencillo, después de un golpe de estado. De hecho, la fecha exacta fue el 18 de mayo de 1804, en donde el Senado le concedió oficialmente su título como emperador y le reclamaron como Napoleón I, pues el Bonaparte. Pero ahora en la historia todos sabemos que después de que se proclamó como Napoleón como emperador, sabemos que de ahí en adelante vienen muchas cosas muy importantes para el reino francés en ese entonces, el ejército francés, todo lo que viene después de la Revolución Francesa, para el mismo Napoleón en ese entonces, pero ustedes me dirán más al respecto, ¿no? Monse, ¿qué te parece si hablamos de una de las guerras más importantes de Napoleón, la más relevante? Sí, bueno, para mí la mejor batalla que tuvo fue la de Austerlitz, que fue pues el 2 de diciembre de 1805 y también fue conocida como la Batalla de los Tres Emperadores y tomó lugar en Moravia, que pues ahorita es la actual República Checa. Fue una de sus batallas más importantes y decisivas victorias de Napoleón durante las guerras napoleónicas. El ejército francés, liderado por Napoleón, se enfrentó a una coalición formada por los ejércitos del Imperio ruso, comandado por el zar Alejandro I y del Imperio austriaco, liderado por el emperador Francisco II. Entonces, utilizó una táctica, pues se podría decir que magistral, de engaño, pues aparentando debilidad, para atraer aliados a una posición vulnerable y luego lanzó pues el ataque. En el centro del ejército enemigo, dividiendo y desorganizando sus fuerzas. Y pues la batalla terminó con una victoria decisiva para Napoleón, considerando su reputación como una de sus más grandes estrategias militares de la historia, y esta victoria forzó a Austria al Tratado de Presburgo. ¿Alguna de ustedes, compañeras, tiene algo relevante que decir acerca de la vida de Napoleón de estos años en el que nos quedamos en adelante? Compañeras, yo quisiera darles un dato más sobre la vida de Napoleón. En 1810
la península ibérica seguía siendo un punto de conflicto. La guerra de la independencia española estaba en pleno apego, con guerrillas y fuerzas británicas, luchando contra los ejércitos napoleónicos. Esta guerra era un desgaste constante para Napoleón. Aunque controlaba gran parte de Europa, sus campañas militares y la resistencia en lugares como España y Rusia comenzaban a mostrar las primeras señales de los límites de su imperio. Estos conflictos eventualmente contribuirían a su caída. Es fascinante cómo un año en la vida de Napoleón puede decirnos tanto sobre el equilibrio de poder en Europa. Definitivamente, 1810 es un año crucial para entender el auge y los desafíos del imperio napoleónico. Yo sí les tengo algo que contar. ¿Sabían que Napoleón Bonaparte, el 11 de abril de 1814, aceptó firmar un tratado de Fontainebleau, en donde firmaba contrato con Austria, Rusia y Prusia, en el que Napoleón renunciaba a todos sus derechos sobre unas tierras, todos sus derechos como de poder, vaya. Dicho de otras maneras, se puede decir que renunciaba a todos sus derechos de soberanía bajo esos territorios. Vaya viéndose demasiado raro para Napoleón y durante esas fechas. Pero ya sabemos que no se venía algo muy bueno para nuestro querido Napoleón. Ana, ya para finalizar, ¿a qué te refieres con que ahí comenzaría la caída de nuestro bien conocido Napoleón Bonaparte? En efecto, una de las guerras que más marcó a Napoleón, ya que fue lo que lo llevó poco a poco a su derrota, fue la batalla de Waterloo. Napoleón en esa guerra no pudo hacer los desplazamientos que siempre hacía con la artillería para atacar al enemigo. En esta ocasión intentó penetrar la formación inglesa, pero no tuvo éxito. Fue el 18 de junio de 1815 cuando el ejército francés, comandado por Napoleón Bonaparte, fue derrotado por ejércitos británicos e incluso de Prusia. Dicho eso, provocó que esa guerra perdida provocara que Napoleón abandonara por segunda vez el trono. Pero no fue ni siquiera por gusto, sino que esa vez y en esa derrota en específico, poco a poco lo llevó a su exiliación y pérdida de reino. Monse, ¿crees que nos puedas platicar un poco al respecto de eso? Ya para finalizar este chismecito, vuelvo contigo, Monse. Explícame cómo fue su muerte. Sí, como toda persona, pues obviamente falleció y pues falleció en la isla de Santa Elena durante su exilio el 5 de mayo de 1821. Y pues la versión oficial dice que su muerte fue causada por cáncer de estómago, pues que esto ya padecía. Pero pues un dato interesante que les traigo aquí es que 7 médicos diferentes avalaron esta teoría, pero que con el paso de los años se descubrió que el cadáver estaba en buenas condiciones y se volvió a hacer otra autopsia y había sospechas y una teoría sobre que su fallecimiento había sido provocado. Entonces había como 2 tipos de sospechosos, que uno eran que pues Napoleón obviamente tenía varios enemigos. Entonces esa fue una de las teorías, y otra de sus teorías fueron que fueron sus mismos compañeros que siempre estaban con ellos. Sin duda alguna, Napoleón dejó un legado complejo y duradero. El Código Napoleónico influenció sistemas legales en todo el mundo, promoviendo ideas de igualdad ante la ley. Su impacto en la administración y la educación en Francia estableció bases modernas para el Estado francés. Además, su vida y acciones inspiraron movimientos nacionalistas y liberales en Europa y más allá. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto y esperamos que hayan aprendido un poco acerca de la historia de Napoleón Bonaparte. Bueno para muchos, malo para otros. Nos vemos.